Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a un nuevo programa más de A través de la Biblia. Este programa que busca poder hacer un viaje completo por todos los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. El día de hoy seguimos con nuestras introducciones. Lamentablemente todavía no comenzamos con nuestro estudio panorámico de cada uno de los libros de la Biblia, pero esto nos va a ayudar a poder a emparejar el camino, a contextualizar y a poder despejarnos el camino para poder entender el contenido de cada uno de estos libros. Así que hoy seguimos con una introducción, pero no a la Biblia. Ya estudiamos lo que es la Biblia, su naturaleza, muchos términos que nos ayudan a entender su naturaleza, su contenido y su importancia. El día de hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una introducción al Antiguo Testamento que nos va a contextualizar, ¿ya? El contenido de estos 39 libros. Así que les invito a que ustedes estén atentos ahí con lápiz, papel, ¿cierto? Un cuadernito para tomar nota y podamos juntos aprender el día de hoy, como les decía, acerca del Antiguo Testamento. Vamos a hablar de su naturaleza, su contenido y su importancia. Y así ya tendríamos ya una panorámica completa acerca de la Biblia y en este caso del Antiguo Testamento que nos va a ayudar a introducirnos al estudio panorámico individual de cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Antes de comenzar nuestros estudios vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé dirección y nos acompañe en este tiempo de estudio bíblico. Gracias te damos, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de reunirnos nuevamente en torno a este espacio que hemos dedicado a ti, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos seas ayudando, despejando nuestra mente, tomando el control de todas las cosas, Señor, y que este tiempo sea exclusivamente dedicado al estudio de tu palabra, Señor. Arroja luz sobre nuestra mente, Señor, ilumínanos, Señor, y que tu palabra se haga realidad en nuestras vidas. Que estas enseñanzas que podamos aprender el día de hoy, Señor, sean útiles para nosotros y que el Espíritu Santo, Señor, utilice todo eso que hemos aprendido, todas estas enseñanzas, todos estos recursos que estamos adquiriendo, Señor, a través del estudio de tu palabra, que lo utilice como un medio para poder bendecir, para poder hablar, para poder enseñar y para poder predicar de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y comenzamos, como les decía, con el estudio del Antiguo Testamento. Y en primer lugar vamos a hablar acerca de esta palabra, testamento. Porque así es como conocemos los libros, los primeros 39 libros que conocemos como Antiguo Testamento y los 27 siguientes que conocemos como Nuevo Testamento. ¿De dónde proviene esta palabra? Cuando se elaboró la Septuaginta, o sea, la traducción del Antiguo Testamento al griego, del hebreo al griego, donde aparecía la palabra berit, que es traducida como alianza, los traductores del hebreo al griego colocaron la palabra o el término griego diateque, que es el término que más se acerca a la idea original en el griego popular. Más tarde, cuando se traduce al latín, la traducción al latín colocó la palabra testamentum para traducir la palabra diateque, que a su vez era la traducción de berit, o sea, alianza. Este uso fue el que se popularizó llegándose a conocer o llegándose a decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces así se origina esta palabra, este término, y se populariza ya en lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El término diateque aparece unas 11 veces en el Nuevo Testamento. La Biblia, la versión Reina Valera de 1960, una versión muy conocida por todos nosotros, ¿cierto? Siempre lo traduce como pacto. Cada vez que aparece la palabra diateque, ¿cierto? O sea, alianza, la Reina Valera, la traducción al español, la traduce como pacto. Pero hay una excepción, que es Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Esa es la excepción. En todas las veces, ya que aparece la palabra diateque, en el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces la palabra diateque es la palabra para la traducción de berit, que es alianza. Y cuando aparece esta palabra, siempre la Reina Valera lo traduce como pacto. Pero hay una excepción, como les decía, Hebreos 9, 16 y 17, que dice: porque donde hay testamento,
Aquí utiliza la palabra testamento. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y aquí es como nos hace sentido la palabra testamento, porque nosotros conocemos este término testamento como aquella última voluntad de una persona que deja por escrito antes de morir. El testamento de una persona que en donde deja establecido todo lo que se debe hacer con sus bienes, ¿cierto? Con sus propiedades y con todo lo que él haya dejado a la hora de su partida, a la hora de su muerte. Eso es lo que nosotros conocemos como testamento, ¿ya? Pero en el mismo capítulo, ¿ya? En ese mismo capítulo, capítulo 9, todas las otras veces que aparece la palabra diatequela, el término griego para alianza, ¿ya? O para la traducción de berit, del hebreo, aparece como pacto. La Reina Valera lo traduce como pacto. Entonces aquí vemos esa distinción, porque aquí en estos versículos está hablando como de ese concepto acerca del testador, de la persona que deja una constancia de lo que se debe hacer con sus bienes o con lo que él deja con su heredad después de su muerte. Ese es el concepto que está aquí queriendo plasmar el escritor. Y la Reina Valera, ya la traducción Reina Valera, hace esa distinción entre testamento y pacto, pero es la única vez que se hace esa distinción, como les decía. Es una excepción que podemos ver en este capítulo. Es evidente que allí se unen el concepto hebreo de pacto y testamento, porque se habla del concepto de testamento como lo conocemos nosotros, pero también está el concepto de pacto, ¿ya? De pacto como una alianza, como un acuerdo. Entonces se unen los dos conceptos. Y estos conceptos obviamente estaban dentro de la cultura romana, ¿ya? Que implica el concepto, la idea de promesa, ¿ya? La promesa, una promesa. Entonces, tanto el término testamento involucra una promesa, ¿ya? Y que se lleva a cabo, se hace efectiva con la muerte. Y esto obviamente nos hace referencia a Jesucristo, que a través de su muerte, ¿ya? A través de su muerte se hizo efectivo un testamento. Y su muerte, ¿ya? Es el pacto. A través de su muerte hay pacto, hay alianza, hay acuerdo. Pero era necesario que hubiese una muerte. Era necesario que hubiese muerte para que haya un testamento. Para que las promesas o para que el acuerdo, ¿ya? O el pacto que se había acordado antes de la muerte se hiciera efectivo con la muerte. En este caso con la muerte de Cristo. Entonces vemos aquí la unión de ambos conceptos, del testamento y del pacto. Bueno, eso era importante hacerlo, hacer esa aclaración o ahondar un poquito más en este tema porque es bien interesante. Cómo nosotros llegamos a conocer los libros de la Biblia como Antiguo y Nuevo Testamento, pero que también ahí hay un concepto, una idea bien profunda y que nos apunta directamente a la obra de Cristo. Siguiendo con nuestro estudio, la naturaleza del Antiguo Testamento obviamente es la misma naturaleza de la Biblia en general. Y hablamos que la naturaleza de la Biblia pues posee un carácter o tiene el concepto arraigado de lo que es la revelación. Ya lo estudiamos, ¿cierto? Lo estudiamos bien detalladamente en lo que era el tema de la revelación. Pero la característica del Antiguo Testamento es que esta revelación, bueno, y la característica de la Biblia es que esa revelación es progresiva. También lo hablamos. Que la revelación de Dios es progresiva y a través de la historia del Antiguo Testamento nosotros también podemos ver que esta revelación es progresiva. Cómo Dios se va dando a conocer es de una forma progresiva. Cada vez el hombre va conociendo a Dios de una forma distinta y va conociendo más facetas de Dios y va conociendo más atributos de Dios y así va teniendo una relación totalmente distinta, se va ampliando la idea o el concepto de Dios
¿ya? Para el hombre, obviamente, no que Dios sea un concepto solamente, sino que la idea del hombre acerca de Dios, cómo el hombre concibe a Dios. Así nos presenta el Antiguo Testamento esta revelación de una forma progresiva. Por eso es que no podemos juzgar a Abraham con la misma luz que tenía Moisés. Moisés obviamente tenía mucho más luz de Dios, mucha más revelación de Dios que Abraham. Ni a Moisés tampoco no podemos medir su revelación a la luz de la revelación que tenían los profetas. Los profetas tenían mucha más luz que Abraham, que Moisés. Dios se reveló a su pueblo de manera progresiva. Al principio vemos más claramente actuar a Dios el Padre, luego vemos en los Evangelios, por ejemplo, al Hijo, el Mesías, y luego de su ascensión vemos en el libro de los Hechos al Consolador, el Espíritu Santo que se manifiesta de manera más clara obrando en medio de la iglesia. Vemos que aquí obviamente hemos hecho como una definición acerca de la revelación progresiva a lo largo de los libros de tanto del Antiguo como Nuevo Testamento, pero esto nos quiere enseñar que esa revelación de Dios es progresiva. Recuerden que llegamos a un punto en donde la revelación de Dios llega a su punto máximo en la vida de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos cómo la revelación en la historia del Antiguo Testamento es progresiva. Por eso es que tenemos que entender que en los primeros libros vamos a encontrar ciertas, podríamos decir, costumbres en relación a la adoración, al culto, que en libros posteriores ya no son válidas. Por ejemplo, cómo los patriarcas, como Abraham, en los tiempos de Abraham, Isaac, Jacob, José, cómo ellos vivían, cuál era la forma de culto, cuál era la forma de adorar a Dios. Cómo ellos levantaban un lugar, un altar de adoración a Dios. Ellos lo hacían en cualquier lugar. Si ustedes recuerdan, Jacob cuando estuvo durmiendo, ¿cierto? Recostó su cabeza sobre una piedra, ¿cierto? Y soñó en la noche que había una escalera que llegaba estaba desde la tierra, ¿cierto? Y llegaba hasta el cielo y subían y bajaban ángeles. Entonces, él cuando despierta dice que levanta un altar, ¿cierto? Y allí adora a Dios. Levanta un altar de adoración y pacta con Dios y toma un acuerdo con Dios. Eso no lo vemos ya en tiempos posteriores, como por ejemplo en los tiempos de Moisés, porque ahí Dios ya estableció un lugar específico en donde adorar. Entonces, ahora, no se podía levantar en cualquier lugar un altar de adoración. Estaba el tabernáculo exclusivamente para poder hacer eso. Y habían personas dedicadas específicamente a poder ministrar en el servicio del tabernáculo. Ahora, Abraham y los patriarcas estaban haciendo algo incorrecto. Realmente no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque la luz que Dios les entregó en aquel tiempo era esa. La revelación o el conocimiento que Dios les había entregado era aquello. Esa forma de poder adorar, esa forma de poder tomar un acuerdo, de pactar con Dios, era lo que Dios le había permitido hasta el momento. Era lo que Dios había permitido, lo que Dios había revelado hasta aquel entonces. Pero mientras iba pasando el tiempo, mientras pasaban los años, mientras la historia del pueblo de Israel iba avanzando, Dios se dio a conocer de una forma más específica, más detallada, y fue demandando del pueblo cosas más específicas, cómo adorar, cómo presentarse delante de Dios. Entonces vemos que la luz de Dios, la revelación de Dios es progresiva. En el Antiguo Testamento lo vamos a ver, cómo esta revelación va progresando. El contenido del Antiguo Testamento. ¿Qué trata? ¿Cuáles son los temas principales que trata el Antiguo Testamento? En primer lugar vemos el trato de Dios con la humanidad. ¿Y eso dónde lo vemos? Obviamente en el primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis es el semillero de la Biblia. De allí podemos ver el surgimiento de todo. Del hombre, en primer lugar del mundo, de la creación del hombre, instituciones como el matrimonio, el origen de las naciones, el origen de los idiomas,
el origen de todo. Entonces vemos cómo Dios trata con el hombre desde su creación. Vemos el trato de Dios con la humanidad. Y en diferentes etapas. ¿Ya? En diferentes etapas. En tiempo, por ejemplo, en los tiempos de los patriarcas, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los profetas. Dios fue tratando con la humanidad en todo tiempo. De hecho, Dios obra a través de la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Dios está inserto en la historia del pueblo de Israel. Está inserto en la historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Vemos los tratos de Dios con la humanidad, vemos el pacto de Dios con Abraham, algo muy importante. ¿Ya? Capítulo 12 del libro de Génesis, vemos cómo Dios pacta, cómo la historia después de la creación, después de que los hombres empiezan a multiplicar, a llenar la tierra, del diluvio, después de la torre de Babel, cómo todo eso, toda esa historia de los primeros 11 capítulos de Génesis se resumen como un efecto embudo hasta llegar hasta este personaje, a Abraham. Cómo Dios lo saca de su tierra, del lugar donde él vivía, lo aparta del lugar de la casa de su padre y pacta con él. Vete de la tierra, de la casa de tu padre, cierto, de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación, en ti serían benditas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Dios pacta con Abraham. Y es importante porque este pacto que Dios hace con Abraham es el centro, podemos decir, es el centro de la historia del pueblo de Israel. Porque de aquí en adelante, a través de Abraham, del padre de la fe, pero el padre de la nación israelita, de la nación hebrea, vemos como aquí este hombre y su descendencia se convierte en la nación del pacto, en un pueblo de pacto con Dios. Posteriormente vemos también la ley de Moisés, cómo este pacto que Dios hace con Abraham se extiende hasta llegar hasta Moisés y cómo este pacto toma más forma, ¿cierto? Parte con un pacto personal entre Dios y Abraham, pero este pacto se extiende también ya hacia una nación completa, hacia el pueblo de Israel. Ya hay detalles específicos como la ley, los 10 mandamientos. No era un pacto solamente entre Dios y Abraham, sino que también era un pacto entre el pueblo de Israel. Y aquí Dios en Éxodo capítulo 20, donde se detallan los 10 mandamientos, vemos cómo Dios quiere tratar con todo el pueblo. Dios quiere ser el Dios de la nación de Israel. Y Él les da a entender, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la casa de Egipto, de casa de servidumbre. Y les dio la libertad y los hizo un pueblo santo. Entonces vemos que este es un tema muy importante dentro del Antiguo Testamento. Sobre todo la ley de Moisés, que fue la norma para los profetas. Quien hablara en nombre de Dios diciendo ser profeta, obviamente tenía que estar de acuerdo con la ley de Moisés. Si estaba en contraste con la ley de Moisés, obviamente ese profeta no era profeta de Dios. Su profecía no era verdadera, no era divina. Entonces es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Otro tema importante y que tiene que ver también con el pacto abrahámico, el pacto mosaico, es la tierra prometida. Dios le prometió una tierra a Abraham. Le dijo que saliera de su familia, del lugar donde él vivía y se fuera a la tierra que él le mostraría. Y Dios le mostró, Dios le dijo que le iba a dar el territorio de Canaán. Moisés también divisó la tierra de Canaán. La primera generación que salió de Egipto murió en el desierto por su desobediencia y no entró a la tierra prometida. Pero sí la segunda generación, aquella que nació en el desierto, en el peregrinaje en el desierto, ellos sí entraron a la tierra prometida. Y cuando Josué introduce a esta generación a la tierra prometida, ahí vemos cumplida ya la promesa de Dios, el pacto de Dios a Abraham. Abraham fue bendecido con un hijo, fue bendecido con un territorio, parte del territorio, pero no en su totalidad. Moisés también fue parte de las promesas de Dios, vivió las promesas de Dios, el pacto que Dios hizo con Abraham, con él.
y con el pueblo, pero esa generación que entró a la tierra prometida pudo ver cumplida en su totalidad la promesa de Dios, el pacto de Dios. Si bien los que entraron, Josué y todo el pueblo que entró, no tomaron la tierra, no conquistaron totalmente el territorio cananeo, sí, Dios cumplió su palabra, porque ellos sí se establecieron y ya ese lugar conocido como un territorio cananeo, ¿cierto? La tierra de Canaán, después fue el territorio de los israelitas y ese lugar, ese territorio se pasó a llamarse Israel, donde las 12 tribus se establecieron al norte, al sur, al centro. Entonces vemos cómo las promesas de Dios se cumplieron. De hecho, el tema del Pentateuco, de los primeros 5 libros, es el cumplimiento parcial y no parcial de las promesas hechas por Dios a Abraham, a los patriarcas. Entonces vemos en parte que se cumple el propósito de Dios en los primeros 5 libros escritos por Moisés, de Génesis a Deuteronomio, pero ya vemos en el libro de Josué, más adelante, cómo esa promesa se cumple cuando el pueblo entra a la tierra prometida y entra a este lugar, obviamente deseado por aquellos que salieron de Egipto, deseados por aquellos que peregrinaron en el desierto, deseado por aquellos que perecieron también en el desierto, pero esa generación que entró pudo ver cumplida la promesa de Dios. También vemos un tema de gobernantes, también un tema importante, gobernantes nacionales. Y aquí hablo también de los jueces, el periodo de los jueces, un tiempo en donde el pueblo de Israel, estando en la tierra prometida, estando en Canaán, vivió un tiempo de hostigamiento por sus enemigos. Recuerden, ellos no pudieron expulsar a todos los cananeos, a todos los pueblos que vivían ahí en el territorio de Canaán. No pudieron expulsarlos a todos. Y estos remanentes de estos pueblos que quedaron ahí en Canaán fueron enemigos que hostigaron a los israelitas. ¿Ya? Siempre los hostigaron. Y es allí donde se levantan estos jueces, estos caudillos, estos personajes, estos líderes que liberaban a Israel de sus enemigos opresores. El libro de jueces nos habla de un ciclo bien particular, un ciclo que vivía el pueblo de Israel. A la muerte de Josué, no se levantó nunca más un líder como Moisés o como Josué. Siempre se levantaron personajes que lo hacían de acuerdo a la necesidad que había en aquel tiempo. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se olvidaba de Dios. Al morir sus líderes, se olvidaron de Dios, se olvidaron de la ley de Dios. Y eso fue una advertencia que dejó tanto Moisés como Josué, que el pueblo no se olvidara de Dios, no se olvidara de la ley de Dios, porque si lo hacían, si se olvidaban, Dios también se iba a apartar de ellos. No iban a ser bendecidos. La tierra no daría su fruto, vivirían tiempos de escasez y no gozarían de las bendiciones del pacto. ¿Qué es lo que pasó? Que al morir los líderes importantes de Israel, ellos se olvidaron de la ley de Dios y se volvieron a la adoración de dioses paganos. Se olvidaron completamente de la ley de Dios, no fueron temerosos de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Que al momento de olvidarse de ser apóstatas de su fe, se levantaba un pueblo opresor que los oprimía, ¿ya? Que los hostigaba. ¿Y qué pasaba con el pueblo? El pueblo reconocía su pecado, reconocía que lo que estaba viviendo era causa de su desobediencia, de su falta de temor de Dios, porque no guardaron la ley de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo? Se arrepentían. Y cuando se arrepentían, Dios escuchaba su clamor. Y Dios levantaba a un líder militar, ¿ya? Un líder que los guiara ¿ya? Para poder atacar al pueblo opresor. Entonces se levantaba un líder que los guiaba para poder enfrentarse a sus enemigos. Y cuando ocurría esto, Dios les daba la victoria. Aquel líder los llevaba a la victoria y nuevamente podemos decir que eran libres.
Pero ¿qué pasaba? Pasaba que después que moría aquel líder que se levantaba, ellos nuevamente se olvidaban de Dios y nuevamente caían en este ciclo de olvido, se olvidaban de Dios, después se levantaba un pueblo opresor, los oprimía, ellos se arrepentían, Dios levantaba a un libertador, a un juez, Dios los liberaba de la opresión, pero al momento de morir ese juez, nuevamente ellos se olvidaban de Dios. Entonces así estuvo un periodo de tiempo hasta que en los tiempos del profeta Samuel el pueblo de Israel pidió un rey. Pide un rey. Pide un rey así como lo tenían las demás naciones. Y Samuel, él les advierte, si ustedes piden un rey, esto no es la voluntad de Dios. Ustedes no tienen que ser como las demás naciones. Y él le advirtió todas las consecuencias que ellos, o todo lo que ellos iban a vivir si ellos tenían un rey, si ellos querían ser como las demás naciones. Aún así, todos dijeron que sí querían tener un rey. Al final del capítulo, al final del libro de Jueces, se nos dice que en aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Esa era en la situación espiritual, nacional, moral, espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. Y ahí después vemos ya que el pueblo de Israel pide un rey y Dios les da un rey debido a su petición y se levanta Saúl. Y aquí comienza el tiempo de la monarquía unida, ¿ya? La monarquía unida bajo el liderazgo, el reinado del rey Saúl, el primer rey de Israel, y después el rey David, que fue la norma de un rey, o sea, el ejemplo de cómo un rey debía liderar. David fue el rey conforme al corazón de Dios. David sí cumplía la norma de Dios, cumplía los parámetros que Dios establecía para un rey. Entonces vemos que obviamente no era el momento, cuando el pueblo pide un rey, no era el momento. Sí iba a llegar el momento en donde Dios obviamente ya tenía a una persona que cumpliera esta labor como rey y él tenía a alguien, ¿cierto? Que vemos que era el rey David. Pero como el pueblo pide, se adelanta, bueno, piden a Saúl y obviamente Saúl no da, no podemos decir no da el ancho de lo establecido por Dios. David sí cumple esa norma, aunque David también tuvo sus errores, ¿ya? Cometió sus errores, cayó en pecado, pero aún así él refleja el concepto de rey o el estilo de rey, la norma que Dios establecía para un rey en Israel. ¿Ya? Él fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y el tercer rey de Israel fue Salomón, el hijo del rey David. Y él fue quien construyó el templo. Recuerden que David tenía una idea, él tuvo un sueño, él tuvo un anhelo en su corazón de poder construirle una casa a Dios. ¿Ya? David tenía esa intención. Dios no le permitió poder hacerlo, sino que se lo permitió a su hijo Salomón. David, ¿qué es lo que hizo? Hizo todos los preparativos. ¿Ya? Compró los materiales, hizo todo y hasta detalló cómo se debía adorar en el templo. Recuerden que hasta aquel entonces existía solamente el tabernáculo, ¿ya? Pero ahora el arca del pacto, el arca de la alianza, estaría en una casa, en un lugar, ahí físico, ¿cierto? En un lugar estable. Y David quería hacer una casa a Dios, un templo, en donde morara su presencia en aquel lugar. Salomón lo construye, ya se demoró 7 años en construir el templo. Y a la muerte de Salomón, ya, el reino se divide. El reino se divide. De aquí y de ahí en adelante se comienza a hablar acerca del reino dividido. ¿Ya? Y esto es lamentable porque es un hecho muy trágico dentro de la historia del pueblo de Israel. Es un tema muy importante que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Porque de aquí en adelante Israel se divide y se conoce a Israel como el reino del norte, que conserva el nombre de Israel, en donde estaban la mayoría de las tribus. 10 de las 12 tribus estaban en el norte. Y en el reino del sur
que solamente fueron las tribus de Benjamín y Judá. Y el reino del sur se llamó Judá, se quedó con ese nombre. Entonces el reino del norte tuvo sus reyes y el reino del sur tuvo también sus reyes. Y es ahí donde ya vemos el mensaje o vemos ya el contexto para el ministerio de los profetas, como el profeta Elías, como el profeta Eliseo. Entonces vemos que en este periodo comienza a darse esta historia acerca de los reyes que fueron piadosos, los reyes que fueron impíos, los reyes que no fueron conforme al corazón de Dios. De hecho, cuando se separa el reino, cuando se divide el reino, ya en el reino en el reino del en el reino del norte, en el reino del norte y en el reino del sur, los reyes fueron, en su mayoría, no fueron buenos, no fueron muy malos. En el reino del norte estuvo Acab y su esposa Jezabel. Todos conocemos la historia de Acab y de Jezabel, que fue un rey cruel, un rey malo, y su esposa fue peor todavía. En ese periodo, ya en el periodo del reinado de Acab en el reino del norte, se desarrolla el ministerio del profeta Elías y Micaías. Entonces vemos que aquí ya vamos tomando contexto, nos vamos ubicando en la historia. Entonces todos estos temas son muy importantes en el Antiguo Testamento que nos van a ayudar a poder comprender el contexto de los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, el contexto de los profetas. Entonces, teniendo en cuenta que así transcurre la historia del pueblo de Israel a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros vamos a entender claramente cuando leamos algún profeta, cuando leamos algún libro profético, vamos a dar cuenta que está hablando, por ejemplo, de algún rey, y nosotros vamos a entender que está hablando del reino del norte o el reino del sur, y nos vamos a poder ubicar de mejor forma en la historia, y vamos a poder tener más claro la panorámica del Antiguo Testamento. Y también tenemos después de esta división del reino, que es un evento muy trágico, pero ocurren dos eventos más trágicos aún. Después que el reino se divide en el 930 a.C., en el 722 a.C., unos cientos de años más después de su división, el reino del norte es destruido. Las 10 tribus son dispersadas y el reino del norte no existe más. En el 722 a.C., el imperio asirio asola Samaria, que era la capital del reino del norte, y son llevados en cautiverio. Y de ahí en adelante no existen más las tribus del norte, las 10 tribus. No existe el reino del norte, no existe Israel. Y unos cientos de años más tarde, en el 586, lo que sucede es que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, toma Judá, en cautiverio Judá, destruye Jerusalén y el templo, y el reino de Judá deja de existir y ellos se van al exilio, en cautiverio a Babilonia. Y así termina la historia, podríamos decir, termina en parte la historia de la nación de Israel después de ser el pueblo del pacto, después de formar una nación, de establecerse en Canaán, formar una nación, tener un reinado, después de vivir un tiempo de esplendor, por ejemplo, en el reinado de Salomón, que fue el máximo esplendor de la nación de Israel. Llegamos a este punto en donde el reino del norte es destruido y el reino del sur también es asolado, su templo es destruido, Jerusalén, los muros de Jerusalén son destruidos, la ciudad de Jerusalén es destruida, y son llevados al cautiverio a Babilonia, a una tierra extranjera. Ese es el panorama que nos presenta el Antiguo Testamento, pero después de ese tiempo, en el 538, ya no era el imperio babilonio el que predominaba en aquel territorio, en aquel entonces, sino que era el imperio persa. Y en aquel entonces el rey persa Ciro, en uno de sus edictos, él permite que los judíos retornen a Jerusalén. Que retornen a Jerusalén y que reconstruyan el templo. Y después, posteriormente,
se reconstruyen los muros de Jerusalén. Y aquí vemos la historia de Esdras y Nehemías. Cómo después de estar años en el exilio, Dios nuevamente comienza a tratar con el pueblo de Israel. Y les recuerda que ellos siguen siendo el pueblo del pacto. Siguen siendo el pueblo de Dios. Que ellos siguen siendo su pueblo y que ellos tienen que seguir con esa esperanza. Tienen que seguir con esa certeza de que ellos son el pueblo del pacto, que Dios no se ha olvidado de ellos y que ellos ahora sí deben hacer las cosas de la forma correcta. No olvidarse de Dios, porque todo lo que se nos cuenta hasta ese entonces, todos los libros para atrás, o sea, desde Génesis hasta, podemos decir, hasta Segundo de Crónica, toda esa historia que ellos conocían les da a entender que en algún momento ellos se desviaron, que algo hicieron mal. Ahora que Dios les dio la oportunidad nuevamente de construir su ciudad, Jerusalén, y su templo, era hora de que ellos hicieran las cosas bien. Tenemos la esperanza mesiánica. Recuerden que a todo esto ellos tenían esas esperanzas mesiánicas y la restauración, o sea, el hecho de volver nuevamente a Jerusalén a reconstruir el templo, nuevamente renacía la esperanza mesiánica de este rey, de este Mesías que iba a gobernar y que ellos iban a volver ese esplendor, ya, a hacer nuevamente lo que fueron un día con el rey David, con Salomón. Entonces vemos que hay una esperanza mesiánica. Y vemos cómo el pueblo de Israel, eh, el pueblo de Israel eh, aprende, podemos decir con esto, o más bien reflexiona de cómo ellos actuaron, reflexiona de cómo su historia ha llegado hasta ese punto. ¿Ya? Entonces, todos estos temas nosotros tenemos que manejarlos, manejar todos estos temas. Quizá aquí lo vemos de una forma bien sencilla, pero esto nos ayuda bastante a poder entender el contexto de los libros, a poder entender el contexto no tan solamente del Antiguo Testamento, sino que también del Nuevo Testamento. El hecho de que, como les contaba, el hecho de que el reino se haya dividido, ahí dio paso a una, podemos decir, a uno de los contextos culturales del Nuevo Testamento o a algunas conductas, podríamos decirlo así, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros sabemos que entre judíos y samaritanos no hay mucha relación. De hecho, no hay relación entre ellos. Como que prácticamente se odian. Entonces, ahora, por razones territoriales, cuando el reino se divide, los samaritanos quedaron al norte y obviamente los judíos al sur. En ese periodo en donde el reino del norte son llevados a cautiverio, en cautiverio por el imperio asirio en el 722, no todos se fueron de ahí de la tierra. Quedaron los más ancianos, quedaron algunos. ¿Y cuál era la política de conquista del imperio asirio? Era que mezclaban, se llevaban a ciertas personas de algún lugar, de algún territorio, y traían de otras naciones, de otros lugares, a ese lugar. Entonces se mezclaban. Entonces los samaritanos también tuvieron como una mezcla de muchas otras culturas, también hubo un sincretismo ahí religioso y obviamente eso no fue bien mirado por los judíos, no fue muy bien mirado. También en tiempos de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, también hubo oposición en aquel entonces, también hubieron samaritanos que se opusieron también. Entonces hay un conflicto ahí. Ahora cómo entendemos, ahora cómo podríamos entender eso cómo podríamos entender esa disputa que hay entre judíos y samaritanos en el Nuevo Testamento? Estudiando toda esta historia en el Antiguo Testamento. Por eso que es muy importante poder tener claro estos conceptos, esta historia. El Antiguo Testamento para los hebreos es conocido como el Tanakh, ¿ya?
Así es conocido por los hebreos. ¿Por qué? Porque los primeros 5 libros, ellos tienen 3 grandes divisiones. Por ejemplo, está la Torá, que son los primeros 5 libros. Después están los profetas, los Nevi'im, Nevi'im, que es una palabra en hebreo. Está la Torá, Nevi'im, y los escritos, que en hebreo es Ketuvim. Entonces, con las consonantes de estas palabras, Torá, Nevi'im y Ketuvim, se unen y surge esta palabra, este término Tanakh, ¿ya? Que es como ellos conocen el Antiguo Testamento, ¿ya? Son esas 3 grandes divisiones que la Biblia hebrea posee: la ley, los profetas y los escritos, la Torá, Nevi'im y Ketuvim, o sea, el Tanakh. Para nosotros la división es distinta, ¿cierto? Para nosotros nuestras Biblias traducidas al español tienen otra clasificación, otra división. Y distinguimos 5 o 4 divisiones, grandes divisiones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la ley, que comprende los primeros 5 libros, los libros históricos, que comprenden los siguientes 12 libros. ¿Ya? La ley, en primer lugar, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También es conocido como Pentateuco, o sea, 5 libros, 5 rollos. Los libros históricos son desde Josué hasta Esther. 12 libros. Tenemos a Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La tercera división se le conoce como libros poéticos y comprende los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. ¿Por qué se llaman libros poéticos? Porque utilizan este recurso literario, la poesía, para poder expresar muchas cosas. Los salmos son muy poéticos, los proverbios también tienen mucha poesía, el libro de Cantar de los Cantares también utiliza mucha poesía. Ese es el recurso o el género literario que se utiliza, y obviamente la poesía hebrea era muy utilizada. De hecho, los libros de la ley, o sea, el Pentateuco, hasta los libros históricos, los profetas también tienen tienen porciones de este género poético, ¿ya? No es exclusivamente de estos 5 libros, sino que hay pequeñas porciones en los demás libros del Antiguo Testamento. Y la cuarta clasificación o la cuarta división del Antiguo Testamento es la división de los profetas. Y esta, a su vez, por eso decía que hay 5 divisiones, porque los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Y esto es debido a la extensión de sus escritos también. Porque, por ejemplo, Isaías tiene 66 capítulos, ¿ya? Tiene 66 capítulos, y hay otros libros como Oseas, Joel, que tienen menos capítulos, ¿ya? Menos capítulos, menos de 10 capítulos. Entonces, se les conoce como profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores tenemos a Isaías, Jeremías, en conjunto con Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores tenemos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esa es la división que nosotros conocemos del Antiguo Testamento, ¿ya? Estas divisiones nos ayudan bastante, porque si nos hablan por ejemplo, de Oseas, estamos hablando entonces ¿de qué? De los profetas menores. Y cuando hablamos de los profetas, nosotros tenemos que situarnos en un periodo de la historia específico del pueblo de Israel. Y muchas veces nos va a ayudar el conocer los libros de Reyes y Crónicas, porque nos habla acerca de eso, de los reyes que existieron, los reyes que reinaron en el norte y en el sur. Y en esos periodos, en esos reinados, ¿ya? Ministraron también los profetas. Entonces podemos hacer las conexiones para poder hacer conexiones entre cada libro, ¿ya? Y contextualizar el mensaje de los profetas. ¿Cómo nosotros sabemos a quién se dirige? El profeta tanto está hablando a quién? Porque utiliza, por ejemplo, habla a Israel. Pero muchas veces nosotros creemos que está hablando a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, porque muchas veces, bueno, algunos ni siquiera sabíamos que existía una división del reino, que a uno se les llamó israelita y a otro se les llamó judío, el territorio de Israel y el territorio de Judá. Entonces,
Los profetas van a hablar al reino del norte o al reino del sur y tenemos que saber a quién le está hablando para nosotros poder interpretar correctamente su profecía. Entonces, bien importante saber el tipo del tipo de literatura a la que nos enfrentamos. Si estamos hablando del libro de los Salmos, ya tenemos claro que estamos hablando de una literatura poética. Si estamos hablando del libro de Esther o Nehemías o Josué, sabemos que estamos hablando de libros que nos hablan acerca de la historia del pueblo de Israel. Libros históricos. Si hablamos de Éxodo, ya sabemos que estamos hablando de la ley, de la Torá, del Pentateuco. Entonces es importante conocer las clasificaciones también de la Biblia, del Antiguo Testamento en este caso, porque nos va a ayudar a poder comprender el contenido de los libros, ¿ya? Que componen esa categoría, clasificación o división. El canon del Antiguo Testamento. ¿Cómo se conformó el canon? Bueno, ya hemos hablado, cuando hicimos una introducción a la Biblia, hablamos acerca del canon de la Biblia, cómo se conformó. Y el canon del Antiguo Testamento tiene que, o sea, para que un libro fuese considerado como inspirado por Dios y digno de leer, de meditar en él, tenía que cumplir ciertos criterios, ¿ya? En primer lugar, tenía que ser escrito por un profeta. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados por Dios con el fin de anunciar un mensaje a su pueblo. Deuteronomio 18:18 dice: Profetas les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Siendo el profeta entonces el portavoz de Dios, sus escritos contenían entonces la revelación de Dios. Entonces era importante para los judíos, ¿cierto? Para la comunidad, que estos escritos, ¿ya? Que si se presentaba algún escrito, este fuese escrito por algún profeta, tuviese ese peso, esa importancia, porque los profetas obviamente eran la voz de Dios, eran los portavoces de Dios, del mensaje divino. En segundo lugar, tenían que poseer una doctrina correcta y concordante con la ley. ¿Se acuerdan que les dije que este tema acerca de la ley de Moisés era muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel o dentro dentro del contenido bíblico? Porque para los profetas la norma, o podemos decir la base, su fundamento era la ley. Los profetas eran portavoces de Dios y eran guardianes de la ley. Por eso que los profetas hacían un llamado permanente al arrepentimiento, a que el pueblo se volviera a Dios, a que los reyes se volvieran a Dios. Porque para el rey, el profeta era la voz de Dios y ellos tenían que hacer caso al profeta porque era la voz de Dios. Entonces el profeta estaba encargado de ser guardián de la ley. Si un profeta no hablaba conforme a la ley de Moisés, entonces este profeta no era considerado profeta. Su profecía no era divina, no era de parte de Dios. Otro punto también, como tercer punto, era que tuviese una doctrina edificante. El pueblo de Dios había pasado por muchos abates en manos de sus enemigos. En los tiempos de los jueces, ¿cierto? En la tierra de Canaán, cuando se dividió el reino y los imperios empezaron a atacar, ya el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio persa. Entonces estos tenían que tener un mensaje edificante, ¿ya? Tenía que tener un mensaje de aliento en voz de los profetas, ¿ya? Porque esto les recordaba las promesas de Dios. Como hablábamos hablábamos de los temas del Antiguo Testamento, el tema de la restauración, de la vuelta del pueblo de Israel del exilio. Estos libros, Esdras, Nehemías, nos hablan acerca de esa esperanza que el pueblo de Israel volvía a tener porque habían vuelto a sus tierras. Dios no se había olvidado de ellos. Entonces los libros también tienen un mensaje edificante. No tan solamente era un mensaje de condenación por sus pecados, por su maldad, sino que también había una palabra de aliento, una palabra de restauración por medio de los profetas, ¿ya? En cuarto lugar, también tenía que ser aceptado por la comunidad. Los textos, estos libros tenían que ser aceptados por la comunidad. Tenían que ser leídos, citados por la comunidad. Entonces, si era un libro que nadie conocía, si era un libro que solamente un grupo pequeño aceptaba y no había un consenso con la comunidad, realmente el libro no era considerado como inspirado por Dios, ¿ya? Otro punto también era que fuese escrito en hebreo, ¿ya? Era importante este punto que fuese escrito en hebreo porque todos los profetas
todos los libros que nosotros ya poseemos, que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, los 39 libros, todos fueron escritos en hebreo, aunque hay unas ciertas porciones en arameo, pero ya escritos en otro idioma, como por ejemplo en el griego, ya eran considerados, no eran considerados parte del canon, ¿ya? Y eso también es como una diferenciación, ¿ya? O como un punto de referencia para saber qué tipo de literatura uno se está enfrentando. ¿Por qué? Porque los libros posteriores a Malaquías, ¿ya? Todos fueron escritos en griego. Y todos estos libros no tienen un carácter inspirado por Dios, no eran considerados por la comunidad, no fueron escritos por profetas o hombres importantes, ¿ya? No tenían, en muchos casos no tenían doctrina edificante, entonces no tenían los criterios para considerarse libros inspirados, ¿ya? Entonces muchos de los libros que fueron escritos en griego, esos son considerados como libros apócrifos. Y cuando la, el Antiguo Testamento fue traducido al griego, se introdujeron muchos libros apócrifos. Cuando se tradujo del hebreo al griego, se introdujeron también en el canon libros que estaban ya escritos en griego. Pero esos libros son considerados como apócrifos, o sea que no se sabe, su nombre es oculto, su autoría es anónima, no se sabe quién los escribió. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de literatura, nosotros los reconocemos como libros apócrifos, ¿ya? Son obras literarias escritas entre el siglo I y II antes de Cristo, ¿ya? Los últimos libros que se escribieron del Antiguo Testamento datan del año 400 antes de Cristo, pero estos se escribieron en el año 200, en el año 300 antes de Cristo, ¿ya? Algunos de estos libros forman parte del canon de la Biblia de la Iglesia Católica. Como fueron introducidos, cuando se tradujo del hebreo al griego y fueron introducidos en la versión Septuaginta, se consideraron también como inspirados. Cuando se traduce al latín, hay una salvedad ahí. Hay una salvedad que el traductor hace diferencia entre estos libros. Y él dice que los judíos no consideran estos libros apócrifos como libros canónicos, como libros inspirados por Dios. Ellos consideran los 39 libros que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, ellos los consideran como su canon, como su regla oficial, como su canon oficial. Pero no así estos libros que fueron introducidos en la traducción griega. Aunque aparecen en la Septuaginta, como les decía, Jerónimo no los consideraba parte de la Biblia. Jerónimo fue quien tradujo la Biblia al latín. La tradición protestante y evangélica sigue los consejos de Jerónimo, viendo a los apócrifos como escritos que merecen lectura, pero no como escritos inspirados al nivel de la Sagrada Escritura. Los eruditos judíos nunca lo consideraron como canónicos. Esto se debe, entre otras cosas, a que en algunas partes estos libros aparecen hechos que contradicen doctrinas de la Escritura. O sea, hay contradicción. Se presenta la intervención de ángeles y santos que interceden en el cielo ante Dios, se ruega por los muertos, etc. O sea que hay doctrinas que están totalmente contradiciendo el contenido de la palabra de Dios, tanto de los mismos libros que dicen ser contemporáneos de estos libros apócrifos. Entonces, no hay un consenso entre los eruditos judíos para poder decir que estos libros son inspirados. Sí, muchos de ellos son dignos de lectura, como se dice. Son buenos para información, para contextualizar muchas veces la historia secular incluso, pero no para ser considerados como libros inspirados por Dios. Entonces vemos que dentro de la literatura antiguo testamentaria nos encontramos también con la literatura apócrifa. Y como por ejemplo podemos ver muchos libros apócrifos,
ya que están divididos en libros, también tienen su clasificación como libros históricos, como libros religiosos, como libros de leyendas religiosas y como libros también de sabiduría, parecido a los libros de Proverbios de Salomón. Entonces encontramos mucho tipo de literatura apócrifa. Ya tenemos, por ejemplo, primero de Esdras, primero y segundo de Macabeos. Estos libros que fueron escritos más o menos en el 140, 100 antes de Cristo, estos tienen una característica histórica nos dan mucha información acerca del periodo intertestamentario, o sea, lo que ocurrió entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo del Nuevo Testamento, en esos 400 años de silencio, ¿ya? Hay un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que se le conoce así como el periodo de silencio, el periodo intertestamentario, donde no hubo profeta, donde no hubo profecía de parte de Dios y por lo mismo no hubo profecía que escribir, no hubo revelación de Dios que registrar. Por eso que estos libros no son considerados como inspirados por Dios, porque no hubo un profeta de parte de Dios quien hablara. Por lo tanto, no había nada que contar, registrar, porque no era importante para la historia de Israel. Pero estos libros estos libros apócrifos, tratan de llenar esos vacíos que existen entre la historia entre esos 400 años de silencio. Y tratan de unir, en este caso, en algunos casos tratan de unir la historia del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Si ustedes han podido notar, han salido mucha información o muchas noticias acerca de los libros que se han encontrado, el Evangelio de Judas, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Pedro, muchos libros que quieren llenar los vacíos que la escritura omite, o sea, los espacios que la escritura no llena, o de temas de que la Biblia no habla. Entonces estos libros tratan de captar la atención de la gente eh, hablando de aquello que no se menciona en la Biblia. Y tenemos que recordar nosotros que una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender y conocer en relación a la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es que el tema central de la Biblia es la redención del hombre a través de Jesucristo. Entonces, la Biblia no menciona todas las cosas. La Biblia no habla de todos los temas habido y por haber en el mundo. La Biblia lo que habla, la Biblia lo que registra es lo necesario, lo justo que nosotros debemos saber en relación a su tema principal, que es la redención del hombre a través de Jesucristo. Entonces hay muchos que consideran estos libros como verdad, ¿ya? Muchos lo consideran como al nivel de los escritos de la Biblia y consideran que son necesarios también para poder interpretar la palabra de Dios. Que hay datos que la Biblia omite y que estos libros sí los mencionan. Entonces, muchos caen en el error de poder considerar estos libros y de poner incluso mucho más atención a este tipo de literatura que a la misma palabra de Dios. Entonces también encontramos libros como Tobías, Judith, la oración de Azarías, el cántico de los tres jóvenes, adiciones al libro de Esther, adiciones también al libro de Daniel, leyendas religiosas como Bel y el dragón, libros de sabiduría como la sabiduría de Salomón, eclesiástico o sabiduría de Jesús, el hijo de Sirac, el libro de Baruch. Baruch era el asistente de Jeremías, el secretario, quien escribía, ¿ya? También hay un escrito apócrifo acerca de él. La oración de Manasés, segundo de Esdras, que son libros apocalípticos. Entonces vemos cómo el Antiguo Testamento también está rodeado de otro tipo de literatura que en parte nos ayuda a entender también el contexto de aquel entonces, pero que tenemos que tener muy claro que no son libros inspirados y que para efectos nuestros de la interpretación bíblica, nosotros tenemos que tomar lo que nos sirve, ¿ya? Como historia, ¿ya? Pero siempre teniendo el cuidado, ¿ya? De darle la importancia que tienen, que se merecen, y que no es más que la importancia que tienen la escritura, los libros canónicos del Antiguo Testamento. Así que hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta introducción o este estudio acerca del Antiguo Testamento.
terminamos ya en el próximo programa, en la próxima transmisión, vamos a hablar acerca de la importancia del Antiguo Testamento. Así que doy gracias a Dios por este tiempo que estuvimos estudiando, que pudimos apartar para el estudio de la palabra de Dios, y nos estamos viendo en una próxima transmisión de este programa llamado A Través de la Biblia. Que Dios les bendiga y bendiciones.